queridos amigos y queridos hermanos que se están conectando a las diferentes plataformas. Reciban un fuerte abrazo, en este caso virtual, de su servidora. Estamos muy agradecidos con el Señor de permitirnos llegar hasta la intimidad de su casa. En tiempos como los que estamos viviendo, seguramente la palabra que el Señor trae para tu vida hoy va a fortalecerte y va a animarte. Quiero decirte que son momentos donde el mundo se ha arrodillado expresando un pánico frente a un virus, pero tú y yo tenemos la esperanza de que estamos en el hueco de la mano de un Dios que ha cuidado de sus hijos todo el tiempo. Quiero esta noche comenzar la enseñanza que hemos estado iniciando en nuestra comunidad Ciudadanos del Reino, denominada las parábolas del reino. Quiero hacer una breve introducción para los que están por primera vez conectándose, para que puedan conocer cuál es la dinámica, cuál es el tema que queremos compartir esta noche. Las parábolas del reino. Durante 2 martes consecutivos hemos dedicado nuestro estudio a profundizar más sobre los tesoros escondidos en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo hizo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Hay algunas cosas que yo quiero recordarte esta noche. La primera de ellas que quiero recordarte y que tomes en cuenta es que estas parábolas el Señor las predicó a las multitudes y son parábolas que están compuestas por 7 enseñanzas por medio de parábolas que el Señor utilizó para darle a conocer a la iglesia el momento trascendental entre el reino que se había anunciado y que Él trajo a la tierra, porque tú tienes que recordar que el primer mensaje o el mensaje central en el cual el Señor Jesucristo basó su ministerio público fue ministrar y predicar acerca del reino. Pero estas 7 parábolas son tesoros escondidos y que tú necesitas conocer. ¿Por qué los necesitas conocer? Porque tú formas parte de la era de la iglesia en las cuales las parábolas van a tener sentido y van a tener el poder. Quiero hacerte algunos recordatorios de esta noche. Hemos dicho que las parábolas, fíjate, son relevantes porque traen la ilustración necesaria sobre la era de la iglesia antes de la venida de Cristo a establecer con ella el reino milenial. Detengámonos ahí. Quiero hacerte esta noche esta pregunta. ¿Nos compete encontrar este mensaje? ¿Nos compete conocer cuáles son esos tesoros? Indudablemente tu respuesta tiene que ser que sí. Tú formas parte de la era de la iglesia donde la expresión del reino todavía no se ha podido manifestar como se manifestará en el reino milenial. Quiero decirte además las siguientes cosas. Decíamos que la parábola es un recurso literario que con mayor frecuencia usaban los maestros en el tiempo bíblico. Y el Señor Jesucristo, siendo el maestro de maestros, tomó ese recurso para dar a conocer los tesoros que Él tenía para sus hijos. Parábola, ¿qué significa el concepto parábola? La parábola no es nada más que un relato de orden natural para compararlo con una enseñanza divina, celestial y espiritual. Cuando nosotros hablamos de parábola, estamos diciendo que el maestro que quiere enseñar a través de ellas tiene la habilidad de podernos llevar hacia un principio, hacia una enseñanza, tomando hechos cotidianos, tomando hechos naturales que nos van a transmitir una verdad eterna y celestial. Vamos a poder encontrar en el desarrollo y largo de las parábolas, ¿verdad? La palabra o la frase, el reino de los cielos es semejante. Eso es para que tú te vayas metiendo y para que tú puedas conocer qué es lo que Dios quiere hablarte esta noche. La expresión, el reino de los cielos es semejante, se repite en cada una de las 7 parábolas que el Señor predicó en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Y esta noche nos vamos a dedicar a explorar 2 parábolas en específico, 2 parábolas del reino. La primera enseñanza que tuvimos como iglesia, abarcamos la parábola central, la parábola alrededor de la cual todas las demás giran y explican la dinámica del reino de los cielos. Y yo creo que tú ya la conoces. Primero abarcamos la parábola del sembrador.
Luego la pastora Claudia Machón el martes pasado nos explicó acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Hoy veremos las siguientes parábolas, que son la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Quiero decirte que las dos primeras parábolas, las que ya fueron explicadas en los martes anteriores, estaban puntualizando la naturaleza del reino, pero las parábolas que vamos a ver esta noche tienen por objetivo enseñarnos dos principios más acerca del reino. Y los dos principios o los dos aspectos que Jesús va a tratar en las parábolas de la semilla de mostaza y en la parábola de la levadura son los inicios y el poder del reino. Quiero hacerte algunos comentarios al respecto. Pero antes que nada, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33, que dice así. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Dice el versículo 23. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Al leer los dos pasajes anteriores con respecto al reino de los cielos, las parábolas nos indican algo importante. El reino tiene sus inicios en lo pequeño. Mira, parece algo contradictorio, porque estamos hablando de un reino. En todo caso, el inicio del reino tendría que ser grande, tendría que ser extremo, tendría que ser exuberante. Sin embargo, el reino al que tú y yo pertenecemos es un reino cuyo inicio comienza en lo pequeño. El reino tiene sus inicios en lo pequeño. Este es un principio que tú no debes olvidar. El Señor utiliza dos elementos pequeños para compararlo, al decir: el reino es semejante a dos cosas que son pequeñas, que son la semilla de mostaza y una medida de levadura. El Señor nos refiere que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de observarla, pero yo sí las he observado. Son muy pequeñas, pero que crecida una vez es la mayor de las hortalizas y ésta se hace un árbol. Detengámonos ahí por un momento. ¿No es Jesús la pequeña semilla? Vayamos y recordemos cómo eligió Él presentarse. El mismo Evangelio dice que Jesús nació de una virgen engendrada por el Espíritu Santo. Yo quiero que reflexionemos acerca del nacimiento del Señor. La palabra de Dios nos afirma que Jesús transitó todas las fases de un ser humano. ¿Cuáles son las etapas o las fases primarias del ser humano? El ser humano primero es una célula, luego se convierte en un embrión, luego se hace niño, joven, adulto y anciano. Yo quiero destacar algo importante esta noche. Jesús no se aferró a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. ¿Puedes tú imaginar a ese Dios que la Escritura afirma que los mismos cielos no pueden contener? ¿Puedes tú imaginar a ese Dios que la Escritura dice que los templos hechos de manos de hombre tampoco le satisfacen porque no pueden contenerlo? Ese Dios omnipotente, ese Dios grande, ese Dios que llena todas las cosas, aquel que de la palabra se dice, aquel en que la palabra se dice que la tierra es el estrado de sus pies, decidió una cosa por amor a ti y por amor a mí. Decidió convertirse en una semilla pequeña. Pero no solamente fue una semilla pequeña, sino también fue la semilla que tuvo que morir y caer al suelo para que ella germinara y trajera vida a nosotros, a aquellos que un día le rechazamos. Quiero decirte algo, en el tránsito
de las facetas del ser humano, el Señor Jesús nos demostró que el reino es un reino, el reino de los cielos es un reino donde los inicios pequeños no tienen que ver con el final. Quiero decirte además esta noche que en el nacimiento de Jesús también podemos advertir este principio. Jesús, además de haber decidido pasar por todas las facetas del ser humano, decidió en su nacimiento nacer en un pesebre en una ciudad pequeña llamada Belén. Miren la tarjeta de presentación de nuestro Señor Jesús. Él tuvo el título El Hijo del Hombre. Los evangelios sinópticos registran este título en más de 70 ocasiones. Y de esas 70 ocasiones en que los evangelios sinópticos están nombrando a Jesús como el Hijo del Hombre, quiero decirte que 66 veces fue el Señor mismo quien se autodenominó con ese título. ¿Qué es lo que quería Jesús enseñarnos al autodenominarse el Hijo del Hombre? Quería hacernos conscientes de que Él siendo Dios, estaba vinculándose a una familia, a un oficio, a unos amigos, a una aldea y a una condición de hombre. ¿Se parecen a los ministros de hoy? Yo quiero llevarte a esta reflexión esta noche. Y tú vas a decirme, conozco ministros que sí están entendiendo el principio de los inicios pequeños, pero definitivamente estamos plagados de ministros que hoy en día no conocen este principio. Muchos no se parecen en nada a los inicios de este reino. Quiero referirles una anécdota. Mientras visitaba un café de una marca que ustedes seguramente conocen y donde se acostumbra rotular los vasos con el nombre de la persona que los pide, al ser despachada llegué a una mesa donde curiosamente encontré un vaso que decía Pastor fulano de tal. Y yo conozco a este pastor. E inmediatamente pensé acerca de aquella palabra escrita por el apóstol Pablo, cuando observó la actitud divisionista, competitiva y retadora de la iglesia de los Corintios, la cual manifestaba su carnalidad a emitir preferencias y bandos. Y quiero que por favor tú me acompañes a ese pasaje en específico, que es 1 Corintios capítulo 13, versículo de 4 al 7, que dice así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Inmediatamente cuando yo vi ese vaso, pude advertir cuántos de nosotros estamos funcionando en el reino, creyendo que conocemos sus leyes, creyendo que conocemos sus principios, pero estamos muy lejos de conocerlo. El Señor nos enseñó como principio del reino, a través de estas parábolas, que la pretensión y el orgullo no son fuentes o no deben de ser los fundamentos para que los ministros hoy en día funcionen. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 al 9 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo quiero hablarte acerca de la situación que estamos viviendo. Probablemente no son todos, pero muchos van a aprovechar estos momentos para obtener los mayores likes, el mayor número de likes o el mayor número de reproducciones. Pero nosotros lo que queremos es no ser conocidos, pero sí dar a conocer a Jesucristo, a ese Rey de ese reino que tiene principios y tiene reglas que tú y yo debemos conocer. Quiero también llevarte al capítulo 53 del profeta Isaías. Y en este caso vamos a hacer uso de la traducción lenguaje actual.
Y me voy a detener para que tú puedas ubicarte en ese pasaje en específico y buscar esa versión que dice de la siguiente manera. Nadie ha creído en nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Mira, yo quiero que te detengas en este pasaje. El profeta, al escribir estas palabras, está utilizando signos de exclamación para llamarnos la atención a algo. Cuando dice, nadie ha creído a nuestro mensaje y nadie ha visto el poder de Dios. Diciendo además algunas de las condiciones y de las características de ese rey, del reino al que tú y yo pertenecemos. Y dice, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Esto me evoca a aquel momento cuando el Señor se encuentra con uno que quiso seguirlo y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero él le dijo, pero si el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira cómo él se presentó humilde, se presentó con un principio que por eso Israel, el mismo pueblo, lo desconoció. Probablemente Israel estaba esperando la manifestación de un rey que venía con valentía, que venía con fuerza, que venía gritando, que venía exigiendo, que venía pidiendo sus derechos. Mas Israel encontró a un rey al que dice la palabra que no elevó su voz, que no levantó su voz y no usó la fuerza para convencer a nadie. Quiero decirte esta noche, querido hermano y querida amiga, que las leyes del reino muchas veces tropiezan con los conceptos que nosotros tenemos occidentalmente acerca de lo que son los gobiernos. El reino de los cielos definitivamente tiene reglas que tú y yo debemos conocer. Nosotros conocemos en el mundo occidental las democracias. Las democracias son sistemas de gobierno y de elecciones populares en donde lo que realmente vale es la voluntad del pueblo. Pero quiero hablarte de este reino esta noche al que el Señor vino pequeño y sin forzar nada, pero donde la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Dice la palabra de Dios, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. ¿Recuerdas tú cuando Natanael se le comunica y se le da el aviso que el Mesías estaba ahí, que el enviado había llegado y él comenzó a dudar y se hizo una pregunta, ¿podrán hacer algo bueno de Nazaret? ¿Habrá algo bueno en Nazaret? Imagínense qué pregunta más tremenda la que hizo Natanael cuando se preguntó si podían hacer algo bueno de ahí. ¿Por qué? Porque Jesús había decidido iniciar con un pequeño principio, con algo pequeño para que nuestros ojos no fueran lo que calificaran si era él o no rey, sino nuestro corazón. Cuando nuestro corazón lo reconoce, no por lo que él poderosamente podía hacer, sino porque él era el Hijo de Dios. ¿Te suena familiar esta reacción? ¿Alguna vez tú lo has rechazado o lo sigues rechazando? Esta pregunta va para ti, querido amigo. ¿Estás rechazando a ese rey? ¿No encuentras atractivo en él? Se te ha anunciado por mucho tiempo que hay un rey que está esperando tu vida para redimirla y para que tú puedas ser parte de un reino inconmovible, pero tú lo sigues rechazando. Que quede esa pregunta en tu corazón y que puedas responderla. Vamos a continuar entonces. La parábola de la semilla de mostaza descubre el velo hacia un rey que eligió lo pequeño. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ese rey? Complementamos esto a través de su propio actuar. Vean lo que dice el capítulo 12 de Mateo. El capítulo 12 de Mateo dice que Jesús sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no contaran a nadie acerca de él.
cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho de él al respecto en el versículo 18 y 19. ¿Advierte usted autoexaltación de Jesús? ¿Advierte usted que Jesús fue un hombre que se exhibió? ¿Advierte usted algún tipo de ambición o algún tipo de deseo de poder y de reconocimiento? Seguramente la respuesta es no. La exaltación en el reino de los cielos proviene del Padre. Dice la Escritura que Él había sanado no a pocos enfermos, pero Él no llamó a las multitudes, sino que aún le hizo un encargo enfático: no digan nada, porque Jesús no se autoexaltó, tampoco tenía una ambición de poder, no tenía tampoco un deseo de reconocimiento. Ahora yo te quisiera preguntar esta noche, ¿ese es el denominador común de muchos siervos? Muchos de los siervos que ahora están funcionando y que creen estar en el reino tienen un espíritu de plataforma increíble. Están deseosos supremamente de ser conocidos, pero ese rey al que tú y yo servimos fue un rey que no tuvo ambición ni deseo de poder ni de reconocimiento. La exaltación en el reino proviene del Padre. Cada vez que tú y yo nos exaltamos sin que sea Dios quien nos exalte, estamos violentando el principio que la parábola de mostaza y la parábola de la medida de levadura nos está enseñando. Quiero que por favor me acompañes a la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 9, que dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que veas entonces que hay una base para esta afirmación que te acabo de hacer. La exaltación proviene de Dios. La exaltación proviene del Padre. La autoexaltación es una violentación al principio de lo que el Señor nos está enseñando a través de estas dos parábolas. Entonces hagamos la aplicación esta noche. ¿Le garantiza a usted un enorme edificio que usted está en el reino? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Le garantiza a usted estar en el reino porque está entre las multitudes? ¿Le garantiza a usted estar en el reino una denominación? ¿Le servirá en tiempo de convulsión un nombre denominacional? Por supuesto que no. Ninguna de estas cosas que nosotros a veces preciamos y creemos que es el reino, realmente no lo es. Veamos entonces cómo el principio de los inicios del reino, los inicios pequeños en el reino, son parte de él. Y veamos cómo este principio discurre en toda la Escritura. ¿Recuerda usted cuando el profeta Samuel fue enviado por el Señor porque había desechado a Saúl a ungir a David? ¿Recuerda usted ese momento específico que está precisamente contemplado en 1 de Samuel capítulo 16 del versículo 6 al 13? Fíjese, Samuel eligió a David contra todos los pronósticos y contra todas las probabilidades. Dice la Escritura que David es hijo de Isaí y que éste tenía 8 hijos y que precisamente David era el 8º hijo de Isaí. Era el pequeño, era aquel que no iba a combate, era aquel que no calificaba, pero que no calificaba según los hombres. Porque quiero decirte algo, este principio también nos lleva a considerar que lo que nuestros ojos ven no es lo real, no es lo verdadero. Dice la Escritura que Samuel fue enviado a ungir a David y que cuando él vio al primero de los hijos de Isaí, él dijo: este es el elegido. Mire cómo tú y yo nos podemos equivocar, pero vino entonces la corrección, la divina corrección, diciéndole al profeta: no se trata de lo que los ojos tuyos ven, no se trata de lo que los hombres aprecian como algo valioso, sino que Dios no ve lo que el hombre ve, sino que Dios mira el corazón. El reino
de los cielos no consiste, dice la palabra de Dios en la carta a los romanos, ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? Los seres humanos tenemos la tendencia a materializar todas las bendiciones y materializar todo lo que implica prosperidad o bendición. Eso es sin duda algo que está arraigado en nuestros corazones. El ser humano siempre materializa la bendición, siempre la limita a lo que sus ojos ven y siempre la circunscribe a lo que es pasajero. Yo quiero llamar tu atención a este momento que estamos viviendo como iglesia, como mundo, como seres humanos. Definitivamente podemos tener estacionados vehículos afuera de nuestra casa, pero no tenemos la posibilidad de movilizarnos. Podemos tener una casa, ¿verdad? Pero de repente esa casa ya nos está asfixiando. ¿Cuántas cosas el hombre ha considerado son bendición, pero definitivamente no son la bendición? La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta esta noche, querido hermano y querido amigo. ¿Cuánto pagarías tú por tener gozo y paz en medio de esta tribulación? Yo te digo algo, yo creo que todo el dinero del mundo no pueden comprar la paz y el gozo que solamente experimentamos los que perseveramos y los que confiamos en el Señor. Ahora vemos, además, que Jesús dijo que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que por un tiempo es una semilla pequeña, pero que tiene poder para llegar a ser más que una hortaliza, un árbol con capacidad de crecimiento, expansión y permearlo todo y abarcarlo todo. El crecimiento del reino, dijo el Señor, que también se compara a una medida de levadura que tomó una mujer y la colocó en 3 medidas de harina y todo fue leudado. Ahora bien, ¿qué es la levadura? ¿O qué hace la levadura, mejor dicho? La levadura es tomada en la parábola y en la Biblia por el poder de permear todo aquello que toca. La levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar una fermentación total. El ejemplo clásico del uso de la levadura es en el pan. Sin duda alguna, la proporción de la masa supera mucho a la medida de la levadura, comprobando con ello que el reino de los cielos puede abarcar todo cuanto toque, todo cuanto impacte. Lo anterior define el segundo de los principios que estas dos parábolas nos quieren enseñar. El reino de los cielos es poder, hermano. Todo lo que Jesús toca y todo lo que se encuentra con Jesús tiene un cambio. ¿Recuerdas aquel encuentro que tuvo el señor Zaqueo con el Señor Jesús? O mejor dicho, Jesús con Zaqueo, porque déjame decirte algo, no lo buscamos nosotros a Él nos buscó primero. Dice la palabra de Dios que Zaqueo había escuchado acerca del Señor Jesús y que para poderlo ver, porque tenía una baja estatura, se subió a un árbol de sicómoro. Y dice la Escritura que desde ahí lo visualizó y que cuando el Señor Jesús vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende, porque ahora vamos a ir a tu casa porque la salvación ha llegado a ti. Y yo quiero llevarte a la reacción que tuvo Zaqueo. ¿Cuál fue la primera reacción que Zaqueo tuvo? Él le dijo, cuando vio su santidad, cuando vio su belleza, cuando vio lo que Jesús era, la primera de las reacciones fue decirle: si en algo he defraudado a los pobres, yo voy a devolverlo cuatriplicado. ¿Qué estaba diciendo eso? ¿Qué estaba diciéndonos el Señor a través de ese relato en la vida de Zaqueo? Nos estaba diciendo que todo lo que se encuentra con el rey, que todo lo que se encuentra con esa semilla de mostaza, que todo lo que se encuentra con esa medida de levadura, todo es permeado y todo es cambiado. Pero lamentablemente nosotros no queremos reconocer eso. Si el reino de los cielos ha llegado a tu vida, eso tiene que permearte en todas las esferas y en todo lo que tu vida es. No puedes considerar ser parte de un reino cuando quieres vivir una vida como vive el resto del mundo, o cuando quieres venir a Cristo, permanecer en Él bajo la justificante que Dios te ama. Y definitivamente Dios te ama.
Pero tanto te ama Dios que te acepta como eres, pero no te va a dejar igual, porque el reino de los cielos trae transformación. Imagínate, el Señor ni siquiera le había dicho a Zaqueo cuál era lo que tenía que seguir ante el encuentro que ellos dos habían tenido, pero Zaqueo supo lo que tenía que hacer. Cada uno de los que se encuentra con el rey y cada uno de los que tiene la oportunidad de llegar a este reino eterno, inmediatamente reconocemos en qué hemos fallado. Si en tu corazón todavía no puedes admitir las fallas y si en tu corazón tú dices que eres hijo de Dios y que eres parte del reino de los cielos, pero ese reino de los cielos todavía no te ha permeado, todavía no te ha transformado, todavía no te ha cambiado, tú no puedes decir eso. Dice, además, el reino de los cielos toca, cambia, transforma e impacta todo. Todo lo que tiene contacto con él. No hubo nadie que conociendo en su corazón y teniendo una revelación de que Jesús fuera el Rey de Reyes, no tuviera un cambio. Lo anterior define entonces el poder del reino. La impactación del reino de los cielos sigue percibiéndose hoy mismo. Hoy mismo muchos corazones están volviéndose a Dios. ¿Está tu corazón volviéndose a Dios? ¿Estás escuchando que Dios le está hablando al mundo, a la iglesia y a su pueblo Israel? Porque déjame decirte algo, Dios tiene 3 agendas. Una con el mundo, un trato con el mundo. Y el único trato que Dios tiene con el mundo es que el mundo debe arrepentirse. Si tú no te has arrepentido, yo quiero hacerte la invitación esta noche para que reconozcas que has ofendido a Dios y que Él puede extender sus brazos y pueda traerte a este reino. Si tú eres parte de la iglesia, quiero decirte algo de parte del Señor. Creo que Dios nos está enderezando la plana. ¿Recuerdas tú cuando te sentabas con tus hijos pequeños o aún cuando te sientas con tus hijos pequeños y los tienes en esa condición y estos niños comienzan a hacer una plana y esa plana la ves torcida o está tomando una dirección que no debe? Tú inmediatamente vienes, borras y le dices al niño, la vamos a iniciar. Yo creo que estamos en un momento donde Dios está haciendo que rectifiquemos las líneas que hemos torcido. Por eso es que el profeta dijo, deténganse, párense, busquen las sendas antiguas, reconozcan como iglesia que le hemos fallado al Señor. Creo que primordialmente Dios está haciendo una impactación a nivel de nuestros hogares. Dios nos ha permitido este encierro por algún tiempo no voluntario. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo primero seamos capaces de ministrar nuestros hogares, de ministrar a nuestros hijos, que los hombres puedan ejercer un verdadero sacerdocio, porque lamentablemente la iglesia hizo mala plana y comenzó afuera lo que tuvo que iniciar primordialmente en casa. Quiero decirte algo esta noche, querida iglesia, porque esto va para la iglesia del Señor. Si hay algo que va a definir la cercanía del final de los tiempos y la venida y el establecimiento del reino milenial y el establecimiento de Jesucristo como Rey de todo, es la restauración familiar. Volverán los corazones de los hijos hacia los padres, volverán esos corazones. Y yo en el nombre de Jesús esta noche quiero decirte, aprovecha la oportunidad. Tú puedes estar diciendo, qué aburrido. No es aburrido cuando tú tienes un propósito y logras escuchar que lo que Dios quiere es que tú impactes lo que no has impactado dentro, que lo impactes ahora mismo. Veamos otra cosa. Veamos además que el profeta Daniel tuvo una revelación del reino de los cielos, basado en lo que te estaba mencionando. El reino de los cielos impacta. El reino de los cielos trae una impactación y una transformación completa. Vemos que el profeta Daniel tuvo esa revelación del reino de los cielos, puesto que en cautividad, en el reino de Babilonia, en el capítulo 2:44, él dijo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Mira qué revelación más impactante la que tuvo el profeta Daniel cuando nos está diciendo, tú y yo no pertenecemos y no estamos bajo las condiciones del reino de este mundo.
El príncipe de este mundo no tiene nada en ti y no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo ya tiene la semilla que ha sembrado, que son los hijos del maligno, y los ha regado por todo el mundo, pero tú y yo somos semilla, planteo de Dios. Somos la semilla que Dios ha plantado en este mundo. Déjame decirte algo, este reino tiene características que Dios te está enseñando a través de estas dos parábolas. Dice que será un reino que jamás será destruido, y será un reino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Si hay algo que va a traer paz a tu corazón, es que comprendas cuál es el reino al que Dios te ha llamado. El reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es un estado en el espíritu. El reino de los cielos lo llena todo. El reino de los cielos tiene la capacidad para permear, para transformar todo aquello con lo que tenga contacto. Déjame decirte algo, no solamente Daniel tuvo la revelación del reino. Tú bien sabes que también esa revelación del reino la tuvo el rey Nabucodonosor, quien tuvo que reconocer la grandeza del reino de Dios de Daniel. Pero quiero decirte algo, encontramos dos facetas del rey Nabucodonosor cuando habla acerca del reino de los cielos. La primera es cuando él entiende que el reino de los cielos es inmenso, es sobre todo reino, sobre todo gobierno. Pero fíjate que hay gente que puede reconocer. Tú y yo podemos reconocer incluso ese reino. Pero ¿sabes algo? Necesitamos tener un encuentro con el rey de ese reino. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, fíjate, tuvo dos sueños interesantes. Dos sueños interesantes que estaban apuntando hacia el reino del Señor, hacia el reino del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el primero de los sueños, Nabucodonosor había levantado, había erguido una estatua frente a la cual debería todo el mundo de arrodillarse y todo el mundo debía claudicar ante él. Pero dice la palabra de Dios que los hebreos no lo hicieron. Dice la palabra de Dios que ese fue el fundamento para que el rey tuviese en su corazón la determinación de querer exterminar a los hijos de Dios, a los 3 hebreos que habían sido llevados cautivos. Esa fue la razón. Yo no sé, Satanás ahora mismo nos está pidiendo que nos arrodillemos delante de un principado y delante de un reino que es de esta tierra. Pero yo quiero invitarte a que tú no te arrodilles delante del príncipe de este mundo. Dice la palabra de Dios que estos hombres que habían sido llevados cautivos hacia Babilonia debían ser obligados a que se arrodillaran y que si no enfrentarían el horno de fuego calentado, soberanamente calentado. Pero dice la Biblia que ellos habían entendido lo que Daniel había entendido, que el reino a lo que ellos habían sido llamados era un reino que iba a tener la capacidad de desmenuzar y consumir aún a los reinos de la tierra. Y que además este reino tenía una característica: permanecería para siempre. Y ellos no lo hicieron. Y fueron enviados al horno de fuego. Pero ¿sabes qué? El Señor se les presenta. El Rey de Reyes los acompañó. Yo no sé qué es lo que tu corazón puede estar sintiendo ahora mismo. Yo no sé qué es lo que pueda estar angustiando tu vida. Pero quiero decirte algo. El reino al que tú y yo hemos sido llamados es un reino que permanecerá para siempre. La Biblia también dice en el versículo 47 que Nabucodonosor tuvo que reconocer la grandeza del reino de Dios, del Dios de Daniel, puesto que en el versículo 47 dice que él reconoció el reino de Daniel y dijo que este rey era el Señor de los soberanos de la tierra. Pero cuando dijo esta expresión era porque él había tenido un encuentro con ese rey.
con ese reino. Dice la Biblia que también tuvo Nabucodonosor un sueño, y que cuando tuvo ese sueño, él tuvo un sueño que se levantaba un árbol tan grande, tan frondoso, que tenía la capacidad de dar sombra a todos, y que aún habían bestias que venían y estaban bajo la sombra de ese árbol. Era tan grande ese árbol. Y ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y dice la Biblia de que Nabucodonosor tuvo que mandar a llamar a Daniel para que le revelara el sentido de ese sueño que había tenido. Dice la Biblia que ese árbol fue cortado, pero que ese árbol permanecieron sus raíces, pero que fue cortado. Y cuando Daniel le revela el sentido de ese sueño al rey Nabucodonosor, le dice: ese árbol eres tú, rey. Y lo que quiere decir es que tú vas a ser cortado, y vas a ser cortado, pero no para siempre. No vas a ser cortado para siempre hasta que reconozcas quién es realmente el soberano de los reyes de la tierra. Y dice la Escritura que Nabucodonosor, como se había erguido, se había levantado creyendo que había sido su capacidad, su fuerza, su poder, su gloria, lo que había conquistado, y lo que tenía era en base a sus capacidades, y él se ufanó y él se sintió orgulloso y él creyó que había sido su poder. Dice la Biblia que entonces el Señor lo confinó a vivir entre las bestias, y que estando de entre las bestias, él se humilló, y hasta entonces reconoció que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que está sobre todo reino, sobre todos los reyes y señores de la tierra. Yo quiero decirte algo esta noche, querido hermano, querido amigo. Dios ya sabía lo que íbamos a pasar. Dios ya sabía lo que ocurriría en el año 2020. Dios sabía que tú ibas a estar confinado tal vez a tu casa, sin la posibilidad de salir, o pensando que ibas a comer el día de mañana. Pero quiero decirte algo: Dios tiene el control. El Dios que tú y yo servimos, el Señor de señores, ha prometido estar con tu vida todos los días. Nunca dijo que no habrían aflicciones, pero sí dijo que estaría con nosotros. Nunca dijo que no habrían hornos que serían calentados, pero dijo que estaría con nosotros. Nunca dijo que no hubiesen fosas y leones preparados para devorarnos, pero dijo que estaría con nosotros. Quiero esta noche llevarte a la reflexión: no pierdas el control y no pierdas la paz. Si tú eres un hombre y una mujer que ha creído en el Señor, puedes tener la confianza, la esperanza de que Dios estará contigo. Yo quiero que, para terminar, podamos hacer una oración enfocada en que no vas a tener temor, y no vas a tener temor porque no eres parte de un reino cualquiera. Las civilizaciones, los reinados de esta tierra pasarán, pero Dios permanece. Los reinos de esta tierra podrán tener medidas equivocadas o acertadas, pero todo lo que Dios hace es justo y es bueno. Quiero decirte esta noche, querido hermano y querido amigo, que estás en nuestras oraciones, que esperamos el momento donde podamos nuevamente juntarnos, reunirnos, abrazarnos y decirnos: Dios ha sido fiel. Queremos esta noche entonces orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle a Dios: buen Padre, te damos las gracias. Señor, te damos las gracias porque no habíamos entendido las cosas que nos has hablado, Señor, a través de tu palabra y a través de lo que estamos enfrentando como mundo y como iglesia. Mas hoy, esta noche, Señor, vamos a creer que estamos en tu mano y que nada ni nadie nos podrá tocar, Señor, si esa no es tu voluntad. Dios mío, este es el momento donde, Señor, tu iglesia necesita gracia sobre gracia, Señor. El horno ha sido calentado, Dios. Los leones, Señor, han sido sueltos. Señor, enfermedades, hambre, pestilencia, incertidumbre, Señor, han llenado la tierra y aún los corazones, Señor, de tus hijos. Pero yo esta noche vengo pidiéndote, Padre Santo, que una porción doble de gracia venga sobre cada uno, Señor, de los que te reconocen
y creen que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre Santo, yo pido esta noche paz y gozo, Señor. Paz y gozo en el Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos. Padre, bendícelos a cada uno. Bendice su entrada, bendice su salida. Señor, que ellos puedan saber que tienen un Rey eterno, un Rey que terminará, Señor, todas las injusticias, oh Dios, todo lo oculto, Señor, y todo lo que ahora podrá estarnos, Señor, persiguiendo, un día será perseguido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas noches.